Muy buenas noches, amados hermanos. En este hermoso día vamos a continuar el estudio de las cartas de nuestro apóstol Juan. Amén. Vamos a iniciar el día de hoy en el capítulo 3, por favor, ahí en sus Biblias. Y quienes no, pueden ver a través de la pantalla el día de hoy. Gloria al Señor. Amén. A ver. Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice el Señor: Santa y preciosa es su palabra que nos enseña y nos guarda. A Él sea toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Mirad, dice, mirad, mirad. Esa palabra mirad es aprecia, ¿no? Percibe lo que reconoce, comprende, mirad, conócelo, mirad. No lo tomes por ignorado, mirad. Infórmate en esto, mirad. Son los sinónimos de la palabra mirad, que en griego significa eido. Mirad en griego es eido. E-I-D-O. Así lo puedes escribir. E-I-D-O. Mirad, conócelo, aprécialo, percíbelo, entiéndelo, infórmate, compréndelo. Amén. Mirad. A eso se refiere. Mirad. Mirad cuál amor. Tremendo, ¿no? Mirad cuál amor. Sabemos que en la palabra del Señor hay tres tipos de amor, ¿no? El amor filos, ¿no? Que es entre familia. El amor eros, que es entre parejas. Y el amor ágape, que es entre el hombre con Dios. Los hijos de Dios. Son tres tipos de amor. No es lo mismo. Amén. Tres tipos de amor. Mirad cuál ágape, dice, ¿no? ¿Cuál ágape? ¿Cuál amor? Amén. Agape, perdóneme. Agape. Acento en la ga. Agape. Agape. Mira cuál agape. Cuál amor nos ha dado el Padre. Tremendo, ¿no? ¿Cuál agape nos ha dado el Padre, el patriarca, el principal, ¿no? Nuestro Padre nuestro que está en los cielos, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, uno del acto principal, ¿no? Dice que seamos llamados, que seamos convidados, que nos haya invitado, que nos haya puesto este sobrenombre, este título, como hijos de Dios. Amén. A veces uno dice, ser hijo de Dios es por tus logros, por tus obras, de ninguna manera. Ya muchos ya podemos entenderlo, ¿no? Hoy en día un título uno lo obtiene luego de haber pasado procesos de estudio, ¿no? Procesos de estudio, calificó, aplicó, sacó buenas notas, se graduó y le dan su título. Puede ser ingeniero, doctor, administrador, ¿no? Abogado, tantas cosas, ¿no? Arquitecto. Pero acá vemos que ese título es producto de todos los procesos que has llevado en los años. Pero el título que nuestro Padre nos ha convidado no cuenta tus sacrificios. El título que el Padre nos ha convidado de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, está completamente relacionado al sacrificio de Cristo, a su nombre. Completamente al sacrificio de Cristo. Si somos llamados es porque reconocemos que Cristo se sacrificó por nosotros y que lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. A su nombre. ¿Quién vive? Tremendo, ¿no? ¿Y ese título está para todo el mundo o para algunos? Para algunos. Y esos algunos se les conoce, la agrupación de esos algunos se les conoce como iglesia. Somos llamados hijos de Dios. Claro. ¿Por qué para algunos? Porque no todos han recibido. A algunos se les ha presentado y no lo quieren tener.
Primera de Juan capítulo 1, versículo 12, todo aquel que recibe y cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Será llamado, tendrá la potestad de ser llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, hermanos, el ser llamados hijos de Dios es un título que nos da basado en el sacrificio de aquel que nos llamó. No está en tus sacrificios. Ahora ese título el Señor te lo otorga no al final de la carrera, te lo entrega al principio de la carrera. Aquel que cree, aquel que recibe y cree en su nombre será llamado hijo de Dios. El Señor te reviste y empiezas el camino ya con ese título. Protegido enteramente por el Espíritu Santo, porque Él ya no te va a dejar. Repito, Él no te va a dejar. Si es que eres realmente de Él. Amén, como dice nuestro hermano José, es propiedad de Cristo, porque Él pagó precio por nosotros. A su nombre. Entonces mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Mira cuál amor nos ha dado Él para ser convidados, invitados a ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, o sea, ya todo lo que se opone a Dios, no nos conoce. La gente del mundo dice, hay un predicador, pasa ese video. No. Pero el que es hijo de Dios dice, a ver, ¿qué está diciendo a su nombre? ¿No? Se detiene a escuchar. O comparte el video con otros, porque es hijo de Dios y lo conocemos. A ver, dile a un inconverso quién es alguien de la iglesia, no lo conoce, porque no les importa tampoco. Es por eso la palabra de Dios dice, por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. El mundo no conoció a Jesús y el mundo no le interesa a quienes siguen a Jesús. Hermanos, la campaña por los siglos, por la campaña anticristo se ha visto en todos los tiempos. Ahora también. ¿Alguien ha visto que se burlen de los budistas? No existen. ¿Alguien ha visto que se burlen de los musulmanes? Nadie se burla de los musulmanes. Nadie se burla de los budistas. Tampoco. Pero de los cristianos sí. ¿Notas? La campaña para intentar burlarse, intentar dañar el nombre de Cristo es mucha, pero déjame decirte que el nombre de Cristo nunca será dañado, ni burlado, ni manchado, porque Él lo que puso en alto fue su sacrificio y su victoria, y de ese lugar nadie lo baja, porque es su trono. Amén. Algunos dicen, no, que el nombre de Cristo, no. Cristo tiene su posición, Cristo tiene su lugar, es su trono sobre toda la tierra. Amén. Él es Dios. Y a través de Él y por gracia de Él y bajo su sombra estamos. ¿Quién vive? La sangre de Cristo. El mundo no nos conoce porque no conoce a Cristo. Amén. El mundo no nos conoce porque no conoce a Cristo. Y aquel que quiere conocer a Cristo se va. ¿Qué quiere? Cuando nosotros intentamos querer conocer a Cristo, porque el Espíritu Santo ya nos había bautizado. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nosotros queremos conocer más de Cristo. Pero si el bautismo del Espíritu Santo no nos llega, no queremos conocer ni de Cristo ni predicar el Evangelio. Queremos conocer más de Cristo. Cuando el bautismo del Espíritu Santo, que sucede solamente una vez, lo demás es llenura, nos toca, somos hijos de Dios y queremos juntarnos con cristianos, a su nombre. Queremos, ¿dónde congregas? ¿No? ¿Puedo ir? Como nuestra hermana Adina, le bautizó el Espíritu Santo y se fue a la hermana que vendía los pescados, creo que era, y le esperó hasta el final para que le invite a congregar, porque ya el Espíritu Santo le había bautizado. Amén. A su nombre. Entonces, dice que
dice que el mundo no nos conoce, pero aquellos que son sacados del mundo ya quieren relacionarse, comunicarse, tener comunión con hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mira lo que dice nuestro apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Tremendo. ¿Quién vive? Y uno se mira, ¿no? Yo que tengo tantos errores, que lucho, ¿yo? ¿Quién vive? Te miras y dices, tú, Señor, tú dices que ahora, Él está diciendo el término, desde antes no, ahora dice. Ahora, ¿no? De aquí en adelante, en el presente, en este tiempo, ahora, nun, ahora, hoy, como quien dice, ¿no? En este momento, en este tiempo, por gracia de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Entiendes lo que abraza todo eso? Nosotros ya no estamos peleando con el diablo ya. ¿Quién vive? El Espíritu Santo nos sostiene. Dice, amados, no te dice iglesia, hermanito, hermanita, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, pues uno dice, Padre, tú me dices que soy hijo de Dios. ¿Ahora? Quizás vengo de discutir con mi hijo, mi familia o algo. ¿Ahora tú me dices hijo de Dios? Y dice el Espíritu Santo, y aún no, sí es cierto, o sea, ahora, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya eres. Es por eso que Dios dice, llama las cosas que no son como si fueren. Habla a tu hijo, habla a tu hija como que no es como si fuera. ¿Quién vive? Que no es, dile como si fuera. Profetiza, ¿no? Dice, por eso dice, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado realmente lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Cuándo seremos nosotros transformados? Cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste, todos nosotros seremos transformados. ¿Y cuándo será ese momento? En el arrebatamiento. Mal llamado rapto. ¿Cómo se dice? Arrebatamiento. No. El rapto es un acto delincuencial. Rapto es un acto delincuencial que alguien está siendo llevado en contra de su voluntad. Eso es un rapto. Lo raptaron al fulano en contra de su voluntad. Pero arrebatamiento es que toma lo suyo y se va. O alguien se va a ir en la trompeta en contra de su voluntad. No, más bien uno quiere ir. No diga, claro, en algunas traducciones de películas mal traducidas, lo llaman rapto. Mal traducidas. Pero no, para Satanás sería un rapto. Si Satanás lo ve, es un rapto. Porque lo estás arrebatando de él. Pero si lo ves de los ojos de Dios, es un arrebatamiento. A su nombre. ¿De qué lado lo estás viendo? Ahora, para concretar este punto, rapto no se dice, se llama arrebatamiento. Amén. Porque pertenecemos a Él. Amén. Si alguien agarró lo que es mío, yo lo saco y lo tomo, porque es mío. ¿No? Me lo llevo de este mundo, porque es mío. ¿Quién vive? Amén. A su nombre. Entonces vemos que cuando Él se manifiesta en el arrebatamiento, al sonido de la trompeta, nosotros seremos transformados completamente. Y esa carne que te hace pecar ya no estará como estorbo. Esa carne que se cansa, que te da sueño, esa carne que
que quiere comer o que a veces se angustia, ¿no? A su nombre. O tantas cosas que pueda haber. Esa carne ya no va a estar, hermano. Y completamente ese anhelo que tú tienes por seguir a Dios era puro. Y ya no te va a estorbar. Esa carne a veces que se enferma y que luego el Señor lo sana. Esa carne ya no va a estar, hermano. ¿Cuántos tienen esa esperanza? A veces uno dice, Señor, no quisiera tener esta carne, reniego mucho. O Señor, no quisiera esta carne que me trae estorbo en esta situación. O este mal hábito que a mí me está costando. Señor, pero ese es el camino del peregrino. El camino del peregrino es que te molesta. Sí, pero lo soportas. Porque tú tienes la esperanza de que en algún momento esta carne ya no va a estar. Bienaventurados, como dice el apóstol Pablo, los que ya partieron también. Porque ya no tienen nada que los estorbe. Y el anhelo genuino de estar con Jesús, ya no hay nada lo va a estorbar. ¿Quién vive? Nadie va a estorbar tu anhelo genuino. Es hermoso, va a ser hermosísimo. Ya no va a haber esa carne, ay, tengo que, oh, no. La angustia de repente por los hijos. Es que no entiendes que tienes que entender, tengo que entender que esta carne que hoy me molesta, en algún momento ya no estará. Y todo ese anhelo que yo tengo de adorar al Señor, ya nada lo estorbará. ¿Entiendes? Ya no habrá nada que lo estorbe. Ese anhelo que tú dices, quiero, yo quisiera esto, pero este carácter, Señor, este carácter, ¿cuántos están orando a veces así, no? O este mal hábito, esta angustia, esta cosa que no me gusta. Pero Señor, ayúdame. Ya no va a estar. Imagínate, en este momento, quita de ti eso que te molesta, que te preocupa, que te duele, que te angustia. Eso ya no va a estar. Y va a estar tu anhelo con Cristo solamente, puro, vivo y real. Esa es nuestra esperanza. Es que lo decía el apóstol Pablo, decía, esta carne miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque yo sé que en algún momento esto desaparecerá y podré servirte como tú quieres. Esa es nuestra esperanza en Él. ¿Entiendes? Es nuestro anhelo, hermanos. Pastor, yo quisiera servir, pero a veces, como algunos, no me acuerdo de algunas cosas que quiero decir. Esa es la carne, así es la carne, a veces te limita. Pero llegará un momento en los cuales esa carne va a menguar y de tu boca va a fluir ríos de agua viva para muchos. Pero mientras tanto vivimos el cielo en la tierra, lo vivimos en nuestras batallas, en nuestras debilidades, pero clamamos al Señor. Algunos dicen, Señor, ¿qué sería si no tuviera este hábito? A veces me sentiría mejor si no tuviera este hábito. Siento que si esta carne que me enoja, que me angustia, que me aira, me hace gritería, maledicencias o malicias, esta carne, Señor, si no la estuviera, tú me amarías más. Pero aquí da la noticia, pues, que el Señor te ama ahorita, como estás. Y no es que cuando llegues al cielo te va a amar más, sino que te ama tal cual. Cuando llegues al cielo también te va a amar igual. Porque así te llamó. Él se enamoró no de esta carne, Él se enamoró de esa alma que clamaba justicia y amor y misericordia. ¿Entiendes el Evangelio? Esa es la esperanza de decirle, mira, tú te sientes débil o te sientes mal, hay algo que está en ti o algo que no te incomoda. Yo te entiendo, pero debes saber que en algún momento esa carne va a ser quitada. Esa carne va a tener que menguar y va a ser quitada y tú vas a estar libre para Cristo enteramente. Mientras tanto, persevera
Mientras tanto, persevera. Obedece y persevera. Qué tremendo. Y solamente damos 2 versículos. Dice que, amados, ahora somos hijos, ahora ya lo entiendes. Ahora somos hijos de Dios porque el Señor ya cubrió tu alma para Él y la separó de la carne. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, amados, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Te das cuenta? Ya no habrá esa carne, seremos transformados. Tremendo. Porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuál es tu esperanza? Encontrarte con Él. Señor, tantas preocupaciones hay en esta vida, Señor. Tanto, a veces nos defraudamos a nosotros mismos por lo que somos. Y muchos de nosotros, déjame decirte que el Hijo de Dios verdadero no se siente conforme con lo que es. Porque todos los días batallamos con nuestra carne. No nos sentimos conformes con lo que somos. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Por ahora batallo, Señor, pero llegará un momento en los cuales me encontraré contigo. Y ya no habrá nada que me moleste. Y dirás ahora sí, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ese era un jojolete de Pablo. Jojolete, muerte, ya no puedes tocarme. Pero tenemos que esperar ese momento santo. Ahora entiendes. Este es el estudio que nos alimenta para los momentos buenos y también para los momentos malos. Ahora ya entiendes por qué nuestros hermanos morían gozosos cuando los ponían a los leones. Dice que los cronistas no entendían por qué los cristianos eran tan burlones, que se reían y cantaban y daban gritos de júbilo y de gozo mientras el león los comía, los devoraba. Decían, ¿por qué los cristianos? ¿Quién le da esa fuerza de reírse y de gozarse si están siendo asesinados? Esta era la fuerza. Señor, esta carne se va a ir y mi anhelo de estar contigo va a ser íntegro y entero y no va a haber nada que estorbe. Es por eso que Pablo veía la muerte como ganancia. Cuando yo no entendía el versículo, decía, Señor, la muerte como ganancia, qué pena morirme. Pero cuando ya entiendes este misterio de Cristo, la muerte como ganancia, te das cuenta de que la ganancia no es que te mueras, la ganancia es que te vas a dejar ese enemigo interno que por años te ha molestado y lo vas a abrazar al Señor en completa sinceridad, como siempre le has querido abrazar. ¿Entiendes? Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Mientras tanto, sigamos peregrinando nuestro camino al Señor, porque estamos en las manos del Espíritu Santo. Y Él es el que te va a guardar y te va a sostener. Te van a tildar, te van a juzgar. Tantas cosas pueden pasar. Pedro dice que el que esté firme cuídese de no caer. Pablo dice, miserable de mí, que me libre de este cuerpo de muerte. Pero Juan también te dice, tranquilo, porque esa carne se va a ir en su momento. Persevera. Persevera. ¿Te das cuenta? Cuando estudiamos la palabra, el Señor nos muestra el camino y ya no hay nada que nos estorbe, sino decimos, si alguien nos tiró tierra, barro, nos sacudimos y seguimos avanzando. Seguimos, ¿vio? Más bien sigue echando tierra que puedo subir más. Entonces, hermanos,
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pastor, me siento mal, ¿cómo puedo purificarme de esto? Pues ten la esperanza de que está la promesa de Cristo, que vas a tener que dejar en su momento esa carne. Y podrás acercarte a Cristo con un corazón completamente sincero e íntegro. Ese anhelo puro de tu alma de querer estar al lado con Él va a estar a 1000 por 1000. Lo mejor para Él. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a cosechar algo a medias? El Espíritu Santo va a cosechar lo mejor de ti para entregárselo a Él. A sí mismo. Así que estate tranquilo. Todo aquel, dice, que comete pecado, infringe también la ley. Tremendo. Estamos en versículo 4. Todo aquel que comete pecado. La palabra cometer pecado, hermanos, a veces algunos se mortifican de muchas situaciones y tenemos que esto tomarlo con pinza. La palabra cometer viene del griego poieo. Poieo. ¿Qué significa? Practicar el pecado. Practicar el pecado. P-O-I-E con tilde, o. Poieo. Poieo. Esa palabra cometer, ¿no? A veces uno al español dice, uy, pecó, ya está muerto. No, hermano. Tenemos que tener muy juiciosos. La palabra poieo significa, perdóneme, poieo. La palabra poieo significa practicar el pecado. Por ejemplo, un futbolista practica, ¿no?, su deporte porque quiere ser mejor en eso. Un borracho practica en la borrachera porque quiere ser el mejor borracho. Hermanos, yo acepto, reconozco que en algún momento pasé por el alcohol en el mundo y yo quería tomar. ¿Sabes por qué quería tomar? Y me arrepiento de eso y lo tomo por vergüenza, pero quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo quería ser el último que se emborrache en el grupo de amigos. Porque la gente se burlaba del que se emborrachaba primero. Y aquel que aguantaba más tomar era más respetado entre los borrachitos. Y yo quería practicar la borrachera para ser, entre comillas, respetado entre el grupo de los amigos y ser el que se emborrache menos, porque el que se emborrachaba más decía que si tomaba más alcohol se iba a emborrachar menos. Mira cómo a eso se refiere el apóstol Juan cuando dice el que comete pecado, aquel que practica. Dice la palabra es aquel que practica el pecado, aquel que se procura en el pecado, aquel que se produce para pecar. Por ejemplo, los homosexuales se quieren vestir mejor, se quieren producir más para su pecado, ¿no? Se preparan para pecar, ¿no? Sí, practican, aprenden, se ponen tacos, aprenden a caminar con tacos, hasta corren con taco aguja. Y tremendos jovenzotes, altotes, forzudos, y caminan con taco aguja. Hermanos, quieren cometer, dice, se guardan para eso, se forman para eso, estudian para pecar. ¿Entiendes? Ellos, la palabra cometer pecado es todo aquel que practica el pecado. Y mejor entender, hermanos. Y si le dice, si vas a ir a la iglesia, vas a dejar esto. Dice, ay, no, pues, si yo lo voy a dejar, pero yo lo practico, yo vivo así, estoy bien así. A eso se refiere. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que practica el pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
¿Quién vive? Claro, todo pecado. Pero si peco una vez, igual, infringió la ley. Pero el apóstol Juan dice, y pone una diferencia, y vamos a verlo más adelante. Aquel que peca con práctica, con alevosía, planificado, se prepara, quiere ser el mejor pecador en esa área. Los rebeldes, ¿no? Que empiezan oponiéndose, luego compran armas, educan a otros, se forman más, estudian para su rebeldía. ¿Me dejo entender? Cada pecado, ¿no? Es eso. Y si lo cometió una vez, igual es pecado, pero vamos a ver la diferencia. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién vive? Te pregunto, cuando Jesús apareció, ¿no? Vino a limpiar los pecados. Nos purifica con su palabra. Todos pecan, hermanos, en la mente. Todos pecan en la mente y después uno está diciendo, ay Señor, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Amén. Es nuestra batalla personal. Otros le dicen diablo, ¿no? Es tu mente, domina tu mente. Y el Señor nos va a ayudar. Gloria a Dios. Dice, cómo maquina la mente. Incluso yo le diré que yo también, antes de venir a Cristo, ese pensamiento que usted lo ha dicho de las personas que del de pecado. los homosexuales, de que esto así, yo le digo la verdad que yo he sido uno de ellos, de verdad, y avergüenzo, ¿no? Y reprendo esto porque el inconverso está con la idea de eso. Por eso que ¿cómo se llama? Hay la prédica que ese día dio usted, ¿no? De que es mentira, de que en la iglesia vienen, te prohíben, que te van a cambiar, que ¿cómo se llama? No vas a dejar ir de fiesta. Es el Espíritu Santo ya. Pero el enemigo, ¿cómo les ha maquinado esa mentalidad a las personas? Gloria a Dios. Dice, pero eso entendemos porque ¿de dónde salimos nosotros? Lo vemos porque ahora tenemos ojos para ver. Ya podemos ver. Ellos no lo ven todavía. Ya por misericordia de Él, que el Señor nos dio sus ojos para ayudarnos. Ahora dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Cristo, hermanos, no hay pecado. Es por eso que dice el Señor, todo aquel que permanece en Cristo, en Él, permanecer en Él. En el versículo 6 estamos, por favor. Todo aquel que permanece en Él. ¿Qué significa? Permanecer, dice, significa el que persevera en Él. El que persiste en Él. Persistir, hermanos, es que yo quiero, por ejemplo, correr esta carrera de 100 metros en 9 segundos, pero hice 11, fallé. ¿Dejé la carrera? No, vuelvo a empezar. Persisto hasta ganar la copa incorruptible. Persisto. Con eso no te digo que en el Evangelio tú no vas a fallar. Muchos hemos fallado en el Evangelio, hermanos. Muchos. Y nadie puede jactarse de decir que no. Hermanos, la clave es que persistamos en Él. Levántate, límpiate, sacúdete y vuelve a empezar. Porque la iglesia de Cristo no te divide, te reconcilia con Él. Te reconcilia con Él. Persiste, dice, dice la palabra en el versículo 6, todo aquel que permanece, lo leemos así.
Pero detrás dice aquel que se queda con Jesús, aquel que posa con Jesús, aquel que persiste con Jesús, aquel que quiere retener, así como Jacob quería retener al ángel para que lo bendiga a fuerzas, igual aquel que quiere retener la presencia, aquel que quiere permanecer en la presencia, aquel que quiere perdurar en la presencia, aquel que quiere esperar, morar, aquel que quiere durar en él, aquel que quiere hacer escalas en él. Esa es la palabra permanecer, hermanos. Completamente. Persiste, resiste. Te tropezaste, agárrate del manto. Arrástrate si quieres. Si no tienes fuerza, déjate arrastrar por el manto. Pero persiste, persevera. Porque esa es la fuerza que da el Espíritu Santo a los hijos de Dios. Para no dejarse llevar por el pecado. ¿Quién vive? Y de pronto el Señor dirá, salió poder de mí. ¡Aleluya! Es que hubo un arrastrado, pues. Hubo una arrastrada, sí. Inmunda para muchos, o inmunda para muchos. Para la sociedad, inaceptable. Pero en Cristo será recuperado. Será sanado su tierra. ¿Te das cuenta que el Evangelio es más misericordioso que lo que tú entiendes? A veces tantas cosas nos han metido en la cabeza, hermanos, que nos habíamos vuelto juzgadores, tildadores, señaladores. Pero cuando empiezas a leer las cartas íntegras, tú dices, Señor, me arrepiento. Pero yo, para entender esto, he sido roto muchas veces. El Señor me rompió muchas veces. Para entender el pecado. Solamente un roto puede entender a alguien que ha sido roto también. Pastor, usted es muy dócil. Es que tú no has sufrido lo que yo he vivido. ¿Entiendes? No es que sea dócil. Es que entiendo el Evangelio. Porque yo he sido roto en las manos de mi Señor. Y he sido vuelto a ser formado en Él. ¿Entiendes? Es por eso que no soy de maltratar a nadie. Porque quiero tratar al prójimo como Cristo me trata a mí. Ese es el Evangelio. A veces el hombre quiere decir, ¿qué? Sucio, inmundo. Porque es tu entender. Pero Cristo no es así con los que Él ha llamado para ser perfeccionados. No quiero que sigas a Cristo por obligación, quiero que lo sigas por amor. Y en ese amor vas a entender el privilegio de ser llamado hijo de Dios sin merecerlo. Creo que sentimos la presencia del Señor porque aquellos que hemos sido quizá maltratados duramente y muchas veces por el maltrato has querido dejar a Cristo, pero la misericordia de Dios nos mantiene, ¿no? Y creo que aquellos que han sido maltratados con aquellas personas en el camino, como hijos de Dios, no quieres maltratar a otros, porque quizás son débiles y se pueden ir. O si hubiese sido débil, yo también, cuántas veces ya hubiese retrocedido atrás, ¿no? En el tiempo que fui maltratado, ignorada, y gracias a Dios que nos mantiene en perseverancia, ¿no? Porque el amor de Dios es tan grande, ¿por qué nosotros maltratar, no? Esa es la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es cierto. Eso no se puede tapar. Pues el pecado es la infracción de la ley.
Pero vemos que la palabra cometer, ahora sabemos que es aquel que practica, ¿no? El que quiere educarse en su pecado y le cuesta dejarlo, ¿no? O también el que lo toma. Pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Solamente estando en Cristo podemos soportar, porque Él nos va a dar ánimo para salir del camino del pecado y mantenernos en su santidad. No la nuestra, la de Él. La santidad es de Cristo y en Él solamente podemos permanecer. Pastor Javier, antes que se me vaya la legislación del tema, ¿cómo se llama? Pero Pastor Javier, pero como nosotros aún estamos en esta tierra, ¿no? Como humanos, yo le diré que en Cristo Jesús, ¿cuántos? No cuántos, yo creo que como dice la pastora Julia, usted, la hermana Eli, que estamos aquí los cuatro, ¿cuánto a diario queremos avanzar? Nos levantamos y no queremos pecar, ¿no? No queremos pecar, pero pastor, ¿cómo hay cosas en el camino que nos hace tropezar? No quizás regresando al mundo, pero ahorita el tema, ¿no? Como usted dice, ya ahí está, ¿no? A eso quería llegar, pastor. Es A ese cierto. ejemplo, a ese ejemplo. ¿No? Ahí está, Hay, pastor. y dice, y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Quién vive? Mira, hermano, cuando alguien tiene un mal hábito, producto de un pecado, y está en ese pecado, no se levanta o no sueña con el pecado. Se siente mal, ¿o no? No estás tranquilo. Porque he discutido con mi hija, he discutido con mi hijo. Señor. Hice esto, hice lo otro. No estás tranquilo. Es el Espíritu Santo diciendo, ey, tranquilo, ya. Ven, te has herido, sal de acá. Y te está llevando, sí, y te está formando, diciendo, y te está sacando del camino malo. Y Él nos va a atormentar para sacarnos de los malos hábitos, para sacarnos de los malos caminos. Esa es el Espíritu Santo, el que dejó las 99 y fue por la perdida. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sabe cómo estamos todos, cada uno. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A qué se refiere todo aquel que peca? Todo aquel que peca es todo aquel que, conociendo la palabra, comienza a estar pecando, practica el pecado, le gusta el pecado, se emociona con el pecado y quiere vivir con el pecado. Hermanos, eso no es correcto. Pero si alguien, estando en la palabra, estuvo en maledicencias, en malicias, en griterías, en enojos, en iras, en algún tipo de pecado, no está en paz. No está en paz. ¿Nota la diferencia? Hablamos del pecado, pero en dos aspectos. Aquel que peca y se siente bien, lo practica, se forma y quiere ser el mejor en ese pecado. Y aquel que por algún motivos llegó a pecar, pero el Espíritu Santo le dice, hey, sal de ahí, sal de ahí. Y no deja dormir, no lo deja en paz hasta que entienda que debe tratar bien a sus hijos, que debe tratar bien a su familia, que debe ser más recto en el trabajo, en el camino o en algún lugar. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, todo aquel que practica el pecado. Hijitos, te dice, mira, 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién vive? El que practica el pecado, otra vez, ¿te das cuenta? El apóstol Juan está atacando a aquel que tiene el hábito de pecar, no al publicano. El publicano decía, Señor, se propició a mí, soy pecador. A Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Me entiendes? Hay dos tipos. Y en aquel que clama por no pecar, hay una obra preciosa del Espíritu Santo en él. No lo deseches. ¿Quién vive? ¿Notas la diferencia? El que practica el pecado, ese es del diablo. Ese es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que ya no peque desde el principio, sino la persona tenga aliento de vida, decir, Señor, sácame de este pecado. Endereza mis veredas, como decía el salmista. Guárdame, Señor, ayúdame. Lo mismo que dice aquella persona que está enferma, Señor, sáname, sáname. Igual clama el pecado. Aquel que tiene hábito de pecado, Señor, sácame. Los drogadictos, Señor, sácame. No te des hecho por ser drogadicto. Tu clamor en medio de ese pecado te va a ayudar. Sigue perseverando. Sigue perseverando. Sigue perseverando. Pero a veces los hermanos quieren que vengan ya convertidos. Hermanos, va a haber hermanos que van a venir con short. Y en el tiempo van a aprender. No porque tú les digas ya látigo, sino porque el Espíritu Santo los va a formar. El Espíritu Santo, no hay nada mejor que confiar en el Espíritu Santo, hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Te das cuenta? No puede pecar porque es nacido de Dios, no puede pecar. No es capaz, no le es posible, no puede pecar, dice. Permanece en él, espera en él, sobrevive en él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. ¿Nota la diferencia? El Hijo de Dios no quiere pecar, le aborrece el pecado, le duele el pecado. El mal hábito también le cuesta, clama, llora, gime. Sácame de esto, Señor. Sácame de esto. Pero el otro no. El hijo del diablo no. El hijo del diablo está en el pecado, le gusta el pecado, quiere perfeccionarse en el pecado, quiere mejorar, crecer en ese pecado. Y es del diablo. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. A su nombre. A su nombre. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. Si tú dices que haces justicia, pero no te llevas bien con los hermanos de la iglesia, o estás juzgando a los hermanos de la iglesia, o estás viendo qué predicador tiene más unción que otro, no lo amas. No amas. Hermano, todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gózate con los que predican de Cristo y ama a los hermanos como son. Sopórtalos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. A su nombre. Caín estaba pendiente de las obras del prójimo. Abel estaba pendiente de sus obras para con Dios. ¿Qué estás mirando? Ese ministerio es más grande, este ministerio es más pequeño, el de allá es mediano, este tiene unción, el de allá no tiene unción. Eres Caín. Estás viendo las obras del hermano.
Hermano, no seas Caín, hermana, no seas Caín, porque involuntariamente vas a matar a otros. Sea Abel, preocúpate en lo que eres tú para con tu Dios, con tu Cristo, amado. ¿Qué eres, Caín o Abel? El de allá predicó mejor, el de acá predicó mal, el de allá predicó esto, el de acá no. Su vida. Sea Abel, no Caín. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las del hermano eran justas. Abel estaba preocupado en preparar su ofrenda. Caín estaba comparando si su ofrenda tenía unción o no tenía unción. No estamos para eso, ¿verdad? Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pastor, prediqué y me trataron mal, prediqué y me insultaron, prediqué y me miraron mal. No te extrañes si el mundo te aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, a su nombre. ¿Cómo sabes que estás en Cristo? Porque amas a los hermanos de la iglesia local donde estás. Hace un tiempo una persona me dijo, te invito a participar en mi ministerio, es internacional, Javier. Tú debes estar en un ministerio internacional para que puedas crecer. ¿Entiendes? Y yo dije, ¿puede? Que sí, puede que no. Estaba yo pensando en eso. Mi ministerio está extendido en Argentina, en Chile, no, en Argentina, en Colombia, me dijo, en Chile, estoy en Ecuador, estoy en varios países, me nombró. Yo paro viajando por todo lado. Podemos viajar juntos. Puedes desarrollar tu ministerio. Pero hermanos, no hay mejor manera de que tú veas el crecimiento del ministerio en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios. A su nombre. Y le dije, no, estoy bien en la iglesia local donde yo estoy. Porque entrar en ese ministerio ya era, hermanos, nos vemos, me voy, porque allá me van a pagar en dólares. ¿Te das cuenta? Son muchas cosas detrás, hermanos. Es renunciar a muchas cosas. ¿Te das cuenta, mi hermano? Y eso te lo da el Espíritu Santo. No es que tú seas, sino el Espíritu Santo pone eso en tu corazón para que entiendas más el amor de Cristo, quien vive. Tú puedes enseñar a 10 leprosos y solo uno puede venir a agradecerte. Así es la palabra. Y Jesús no dijo, pero ¿y dónde están los demás? Y abrazó al que vino a agradecerle. ¿Quién vive? Hermanos, amemos a los hermanos como son. Este hermano es muy cobarde. Perfecto. Gedeón, cobarde. Y fue el capitán de milicias que liberó toda una nación. Amemos a todos como son, porque cada uno tiene su tiempo, a su nombre. Este hermano tiene todo, es muy fuerte, hermoso, elocuente, pero está perdido en el pecado. Como Goliat. Tranquilo. Llegará su tiempo y derribará columnas y matará a muchos en el nombre del Señor y llevarlos de muerte a vida.
¿Te das cuenta, hermano? Todos tienen su tiempo, hermanos. Soportemos. Necesito un rey. Y de esta casa, dice el profeta. A David no lo llamaron porque no tenía pinta de rey. Era muy flaquito, pequeñito. 1,60 m medía el rey David. Bajito. Especialista solamente en ovejas. Entre sus hermanos que eran altísimos, forzudos. El papá puso ojo en ellos, pero el Señor buscó el tiempo de David y lo eligió a él, así como te eligió a ti. Ya viene tu tiempo. Ya viene tu tiempo. Ya viene tu tiempo. Y así podemos hablar de muchos que el Señor le cambió su lamento en gozo. Amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Ves? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él, hermano. A la iglesia, hermanos. No, está hablando aquí a los hermanos míos, dice. A la iglesia. Porque sí, pues, hay hermanos que se van a levantar. Este tiene más unción, este tiene menos unción, este me cae, este no me cae, la de ella no me gusta, la de ella me gusta. No seas Caín, sea Abel. En esto hemos conocido el amor, hermanos, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué hermosa palabra. Eso se llama predicar el evangelio, hermanos. Cuando tú predicas el evangelio, pones tu vida en favor de tus hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, esto ya es un tema, podemos verlo en la próxima clase. Amén. Porque ya es un tema social. Hoy día lo podemos dejar en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Esta carta es hermosísima. Nos da a entender que no debemos practicar el pecado. Nos da a entender a confiar en Él, que seremos transformados, que esta carne será menguada y el Espíritu Santo nos ayudará cada vez más. Solamente te pido que perseveres en Él. Amén. El Señor os bendiga, amados hermanos. En esta palabra sé que os ha ministrado, así como a mí también me ha ministrado. La clave de un hijo de Dios es que aborrece el pecado, y aquel que está en pecado o está en malos hábitos, clame al Señor, cuéntele al Señor y Él os mostrará el camino que de seguir para ser libres. Pero persevera. Y nuestra confianza en Él, que llegará un momento en los cuales esta carne será dejada como una capa y seremos completamente libres, y nuestro amor que tenemos aquí adentro será puro, sincero, sin ningún estorbo en Cristo Jesús. Nos amamos en el amor del Señor y en esta esperanza nos despedimos, hermanos, felices y gozosos. Dios bendiga a todos los hermanos que se han podido conectar el día de hoy a este hermoso estudio bíblico. Amén.